quisiera compartir con ustedes sobre todo una visión acerca del cumplimiento, de que la agenda de Dios es perfecta. Y si ahora nosotros estamos recordando lo que es la Semana Santa, es porque estaba dentro de la agenda del Señor con una precisión increíble. Mirar las Escrituras y ver la precisión de Dios es solo para admirarnos y agradecer al Señor. Pero no nos vamos a detener en los detalles, solo les voy a hacer una presentación panorámica de un aspecto fundamental que encontramos en el Antiguo Testamento, reflejado en los Evangelios acerca de la Semana 70. Entonces vamos a nuestras Biblias, al libro de Daniel, y por favor, hermanos, es solo una mirada panorámica de aquella gran profecía. El libro de Daniel es un libro que nos presenta una de las características fundamentales de Dios. Sé que todos miramos a Daniel como la profecía. Algunos teólogos, algunos estudiosos bíblicos comparan al libro de Daniel con el libro de Apocalipsis y lo llaman el libro apocalíptico del Antiguo Testamento. Las profecías del libro de Daniel son impactantes, pero las profecías no son el fin del libro, no es aquello que quiere presentarnos el libro de Daniel, sino que el énfasis del libro de Daniel es que Jehová, que Dios está en control. Ese es el tema. Y debieras anotar en tu Biblia, porque ese es el tema del libro de Daniel. Y las profecías son para demostrar el hecho de que Jehová está en control. Dios está en control. Y cuando llegamos al capítulo 9 del libro de Daniel, encontramos justamente ese hecho de que Dios está tan en control que nos va a dar profecías cuyo cumplimiento es exacto. Y vamos a ver, empezando con el capítulo 9, conocido como la profecía de las 70 semanas. Son 70 semanas determinadas por el Señor. Capítulo 9, libro de Daniel, dice, verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25, sabe pues y entiende que, y aquí es la explicación del calendario de Dios, cuando una persona debe empezar a contar las 70 semanas. Dice el verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, la primera parte de la profecía de Dios, la primera parte tiene que ver con las 69 semanas. Y aquí está. Pero el dato histórico que nos está dando es, ¿cuándo debes empezar a contar el cumplimiento de estas semanas? Dice, la salida de la orden. Ahora, históricamente, hermanos, tenemos 4 decretos. Hubo 4 decretos. Y como les digo, va a ser bastante panorámico. No sé si pueden ver las letras, creo que están muy pequeñas, pero el primer decreto fue dado por Ciro en el año 539 antes de Cristo. Esto lo encuentras en Esdras capítulo 1 versos 1 al 4. El segundo decreto fue por Darío en el año 519 antes de Cristo. También está en las Escrituras, ahí tienen el pasaje. El tercer decreto fue dado por Artajerjes a Esdras en el año 457 antes de Cristo. Esto también está en el libro de Esdras. Y el último decreto
lo encontramos en el libro de Nehemías, dado por Artajerjes a Nehemías en el año 444 antes de Cristo. Esto lo encuentras en el libro de Daniel. Ahora, de esos 4 decretos, ¿cuál es el decreto correcto? ¿Cuál es el que inicia la semana, las 70 semanas? Pues es la cuarta o el cuarto decreto. Hay varias razones y ustedes lo tienen en pantalla. Las razones simples es que el decreto de Artajerjes a Nehemías cumple con los detalles específicos del verso que hemos leído. Los otros decretos no estaban para reconstruir todo tal como dice el pasaje bíblico. Ahora bien, esto es interesante para nosotros. ¿Por qué? Porque todos estos detalles que estamos viendo, hermanos, es precisión de Dios. Ese es el énfasis que quiero que noten. Hay una precisión de Dios porque Dios está en control aún en las fechas, aún en los momentos. Vamos a pasar y vamos a notar que ya tenemos la fecha, Nehemías, allí sale la orden, de allí debemos empezar a contar las 70 semanas hasta el final. ¿Cómo lo entendemos? En la última semana, la semana 70, es conocida como la semana de la tribulación, 7 años de tribulación. Pero previo a esa semana, ¿qué hay? ¿Cuándo terminó la semana 69? ¿Cómo llegamos a la 69? Y entre la 69 y la 70 hay un paréntesis, pero esos detalles, ¿cómo lo sabemos? Y quiero mostrarles acerca de esas semanas. Las primeras 69 semanas. Primero, hermanos, vamos a entrar a un mundo matemático. Reitero, no es el tema de esta noche, solo les voy a dar los datos y ustedes en casa luego lo pueden analizar, pero quiero que noten que las matemáticas de Dios son perfectas. Ahora, nosotros necesitamos entender que cuando miramos y leemos la Biblia, aquí les voy a dar algunos datos, voy a poner toda la presentación para que me acompañen en la lectura. Nosotros, hermanos, cuando miramos la Biblia, debemos recordar que estamos en un tiempo totalmente diferente. Nosotros vivimos bajo el calendario solar. Nuestro calendario es solar, es decir, nos guiamos por el sol, la tierra dando la vuelta al sol. Pero la Biblia no fue escrita con nuestro calendario, fue escrita con un calendario antiguo, y ese calendario antiguo era lunar, las fases de la luna. Ahora les hago una pregunta: ¿por qué la Semana Santa no tiene una fecha fija? Porque la Semana Santa es una fiesta judía, y la fiesta judía y los judíos tienen un calendario, mantienen un calendario lunar, es decir, que depende de las fases de la luna. Cuando llega la luna la luna nueva, allí es la Semana Santa para los judíos, la Pascua para los judíos. Entonces cada año varía, porque no es un calendario solar, es un calendario lunar. Pero ¿cuántos días tiene el año? El nuestro, 365, pero el calendario de ellos era un calendario de 360 días. Entonces, cuando haces tus cálculos, cuando sacas tus cálculos, no debes hacerlo con el calendario nuestro, sino con el calendario de la Biblia, con el calendario judío, que era de 360 días. Y ahí ustedes tienen en la presentación, entonces, cómo multiplicar los días, cómo multiplicar los años, cuántos años es, cuántos días es. Recién allí vamos a poder entender mucho del Apocalipsis, porque el Apocalipsis nos da días, ¿no? 1200 días y así, pero es en el calendario lunar. Espero no estar confundiéndoles, pero es solo panorámico. El punto, hermanos, es que según el calendario que Dios nos está dando, la fecha exacta del cumplimiento de las primeras 69 semanas
es exactamente en la entrada triunfal. Reitero, disculpen hermanos, no les voy a dar una explicación detallada, ahí lo tienen, pero cuando hacemos las matemáticas desde los pasajes bíblicos, exactamente es en la entrada triunfal. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo tiene todo perfectamente planificado. Pero sigue la misma pregunta: ¿cuánto más significado tiene esto para nosotros? ¿Cuánto más debemos entender de esto nosotros? El Señor está dándonos fechas. Esta fecha, la entrada triunfal, fue la presentación de Cristo mismo a Israel como ¿qué? Como Mesías, tal y como fue predicho. Israel recibió al Señor como su Mesías. Y encontramos estos textos bíblicos. En Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, tal como la profecía lo dice. Segundo texto, Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Profecías sobre la venida del Señor Jesucristo. Un tercer versículo, Sofonías capítulo 3 verso 14: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado sobre tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Profecías acerca del Señor Jesucristo. Y estas profecías se cumplen en la entrada triunfal. Entonces no es solo Daniel, hermanos, no es solo Daniel que nos muestra la precisión de Dios al decirnos: hey, esa semana es especial, porque en esa semana se va a cumplir muchas de las profecías. Y si tú quieres saber, empieza a contar desde la salida de la orden hasta la semana 69. Bueno, hay muchos más detalles en el libro de Daniel que son muy interesantes, pero ¿qué aspectos de la profecía se cumplieron en aquella Pascua? ¿Qué aspectos? Y entremos a esos detalles. Primero, en el libro de Daniel dice lo siguiente. Vamos al libro de Daniel. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén, ¿hasta qué? El Mesías príncipe. La profecía nos está diciendo: si vas a contar cuenta desde la salida de la orden hasta el ¿quién? Mesías príncipe. Jesús estaba entrando a Jerusalén como ¿qué? Sí, como Mesías, príncipe, como el rey, hermanos. Su entrada era una entrada de rey. El rey está entrando a Jerusalén. El rey está siendo recibido por el pueblo. Esa era la grandeza de estas profecías. Jesús está llegando a Israel como rey, como el príncipe.
entonces se le debe pleitesía. Es el rey el que está entrando en medio de nosotros. Pero aparte de ser rey, el verso 26 dice lo siguiente, versículo 26: y después de las 62 semanas, terminando las 62 semanas, las 69 semanas, ¿qué va a pasar con ese Mesías? Se le va a quitar la vida. Esas dos características son fundamentales en esta profecía. Y en estas semanas de Pascua, en esta Semana Santa, pues esas son las dos características que tenemos que enfocar. Y la gente debiera enfocar: el Señor Jesucristo está llegando a Jerusalén como el Rey. Pero también el Señor Jesucristo está llegando, ¿para qué? Para ser sacrificado. Él va a entregar su vida. Ese es el fundamento de estas profecías, y debiéramos entender esta semana desde esos pasajes. El Señor Jesucristo vino para ser sacrificado, siendo rey, y él lo sabía, y entró a Jerusalén de esta forma. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Dejemos un momento, o no, ya dejamos Daniel, pero vamos un momento al Nuevo Testamento. Busquen en sus Biblias en el libro de Marcos. En el libro de Marcos, capítulo 11, libro de Marcos, capítulo 11, verso 1, cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. ¿Qué características vamos a encontrar ahora en la entrada triunfal? Quiero que miremos las características en la entrada triunfal. Ya hemos visto la profecía, ahora vamos a la misma entrada triunfal registrado en el libro de Marcos. Primero, en el verso 2 dice: y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. ¿Por qué escogió un pollino? ¿Por qué el Señor manda a sus discípulos y les dice: tráiganme un pollino? Para entender este pasaje tenemos que ir a las costumbres de aquel entonces. Tenemos que retroceder en la historia. Y la razón de por qué Jesús escogió el pollino, hermanos, es simple. Es que en la historia antigua, ¿qué animal montaba la realeza? Los caballos, sí, muy bien. Pero los caballos tenían un significado especial. En su diario vivir o en sus conquistas de paz, ¿qué animal usaban para montar la realeza? El burro. Y encontramos no solo en la historia secular, sino en algunos pasajes de la palabra de Dios, como en el libro de Jueces 10:4, capítulo 12, verso 14, en segundo de Samuel, capítulo 16, verso 2, rastros históricos de la cultura de aquel entonces, donde la realeza usaba el pollino como el animal de transporte. De la realeza, de los reyes, es lo que usaban. Montarse sobre un pollino representaba ir en conquista, conquistar a las naciones en paz. Es decir, un imperio poderoso
iba a conquistar a otro reino, pero siempre enviaban mensajeros previo a la batalla. Y los mensajeros decían al rey: mira, el rey que me envía es poderoso, mira su ejército, mira la grandeza. Si te rindes, no va a pasar nada. Te adaptamos, asumimos, te unimos a nuestro reino. Y si el rey decía: sí, es cierto, tremendo ejército, me van a aplastar, ¿para qué voy a matar a toda mi gente? Nos rendimos. Cuando un imperio, un reino se rendía, entonces el rey conquistador, el rey victorioso, entraba a la ciudad en son de paz, montado en un pollino. La entrada de un rey sentado en un pollino en una ciudad era símbolo de una conquista en paz. Está conquistando en paz. Jesús pidió un pollino y les dijo: voy a entrar a conquistar en paz. Ese era el símbolo del burro, del pollino. Pero cuando un rey se negaba a doblegarse ante el imperio conquistador, entonces el rey no pedía un pollino, no pedía un burro, el rey pedía un caballo, y montado en el caballo dirigía a sus tropas para conquistar el reino que no está queriendo someterse. Eso también lo encontramos en el Señor Jesucristo. ¿Pero en qué escena? No en la entrada triunfal. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Y el Señor entrará o vendrá en su caballo, montado en su caballo, porque va a venir a destruir a los enemigos. Y habrá una batalla y el Señor destruirá a todos. Entonces, hermanos, la entrada triunfal es justamente eso. El Señor está entrando como rey para conquistarnos en paz. Y aquellos que no quieren someterse al rey, aquellos que no quieren someterse al Señor Jesucristo, pues un día tendrán que enfrentarse al Señor Jesucristo, pero esta vez ya no montado en un pollino, sino ya montado en un caballo, que simboliza la guerra, que simboliza el que Él va a aplastar a sus enemigos. Eso significaba el pollino en la Semana Santa, en la Pascua, cuando Jesús fue recibido por el pueblo. Ahora bien, avanzamos y regresamos al libro de Marcos. Y esta vez en los versos 9 y 10 encontramos ya al pueblo. Jesús ya está entrando en su pollino, montado en el pollino. Le han puesto tela encima, Jesús se sienta, va hacia Jerusalén y toda la gente ve al Señor Jesucristo entrando en Jerusalén. Y leemos los siguientes versos, versos 9 y 10. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de nuestro Padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! Pueden imaginarse a todo un pueblo. Y era la Pascua. No eran solo los moradores de Jerusalén, porque recuerden que para la Pascua venían los peregrinos, venían los judíos de las diferentes naciones en peregrinaje hacia Jerusalén. Y cuando se acercaban a Jerusalén, ellos entonaban los salmos, aquellos salmos famosos que son conocidos como los salmos graduales, esos 15 salmos, del Salmo 120 hasta el Salmo 134, pues ellos lo cantaban mientras se acercaban a Jerusalén. Era una fecha de cántico, una fecha de gozo.
Algunos historiadores dicen que había 15 gradas para entrar a Jerusalén y en cada grada los peregrinos cantaban estos salmos. Por eso se le llaman cantos graduales. Entonces estamos hablando de mucha gente. Y cuando Jesús entra, ellos empiezan a cantar lo que estamos leyendo aquí. Y todos recibiendo al Señor Jesucristo, emocionados, con gozo. Pero ¿qué es este cántico? ¿Qué representa este cántico? Hermanos, ellos empiezan a gritar Hosana. ¿Qué significa Hosana? ¿Qué quiere decir Hosana? Esa palabra aparece en el Salmo 118, versículo 25. En el Salmo 128, versículo 25, aparece esta palabra. ¿Y qué significa? Significa, sálvanos por favor. Ahora imagínense lo que le están cantando al Señor, lo que le están gritando al Señor, sálvanos por favor. Ese rey que está entrando para conquistar en paz es recibido con estas palabras, sálvanos por favor. Pero el salmo no queda allí. En el verso 26, del Salmo 118 dice, ¿dónde está? A ver, se me fue. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y ahí están cantando esto los hombres. En la Mishnah es un escrito por uno de los judíos historiadores, donde narran las costumbres del pueblo judío que se fue transmitiendo oralmente. Es decir, la Mishnah tiene aspectos que no aparecen en la Biblia, que era parte de la cultura de los judíos. Para los judíos, la Mishnah es la Torah oral. Así de importante es para los judíos la Mishnah. Y en la Mishnah se habla sobre este momento histórico. Y la Mishnah, hermanos, nos dice que este cántico, este aspecto del cántico, lo hacían previo al sacrificio del cordero. Es decir, en Israel había un grupo de ovejas que era protegido por unos pastores especiales. Cuando el Señor Jesucristo nació, dice la Biblia que vinieron los pastores. ¿A qué pastores se refiere? No era cualquier pastor, era justamente a esos pastores que cuidaban a las ovejas del sacrificio, porque eran ovejas especiales, únicas. Cuando nació el Señor Jesucristo, los demás rebaños estaban fuera de Jerusalén por el frío, y los únicos que quedaron allí era el rebaño para el sacrificio, porque ese rebaño no podía alejarse de Jerusalén. Esos son los pastores que fueron a ver a Jesús. Es decir, que esos pastores ratificaron que el que nació era una oveja para el sacrificio, el Señor Jesucristo. Y ahora aquí tenemos una escena histórica donde las ovejas están juntas, viene el sumo sacerdote y escoge a la oveja que va a ser sacrificada. Entonces el sacerdote entraba al rebaño, levantaba, no, tiene falla, no sirve para el sacrificio, tiene una mancha, no sirve, y escogía al perfecto. Mientras el sumo sacerdote estaba escogiendo a la oveja perfecta, todo el pueblo estaba en silencio, todo el pueblo. Cuando el sumo sacerdote encontraba la oveja, él decía, aquí está, ya tenemos a la oveja para el sacrificio. Y todo el pueblo cantaba de gozo. ¿Saben qué salmo cantaban? El Salmo 118. Era un cántico de gozo porque encontraron al Cordero Pascual.
cuando Jesús entra a Jerusalén, lo reciben con este cántico. ¿Por qué? Porque Jesús está viniendo a este mundo para dar su vida. Es el sacrificio, hermanos. Él está entregando su vida por nosotros. Es el Cordero perfecto. Ahora quiero que noten, nos quedamos en Marcos, por favor, Marcos capítulo 19. Marcos capítulo 19. Perdón, está mal nuestra cita. Lucas y Marcos. Lucas 19, perdón. Lucas 19. Y encontramos aquí esta frase, este versículo 19:39, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué les piden que reprendan a los discípulos? ¿Por qué? Le dice: haz callar a tus discípulos, porque no debieran cantar ese salmo, siendo que el sumo sacerdote todavía no ha escogido a la oveja. Que se calle, que haya silencio. Pero ellos no estaban esperando al cordero que el sumo sacerdote iba a escoger. Aquí están recibiendo a Jesús como el cordero. Eso es, hermanos, el Señor Jesucristo vino aquí para morir por todos nosotros. En el libro de Marcos capítulo 8, verso 31, 8:31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Era necesario que Él fuese a Jerusalén para morir. En el verso 31 del capítulo 9 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Capítulo 10, verso 33. Capítulo 10, verso 33. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado, y a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. El Señor una y otra vez estaba enseñando a sus discípulos: voy a ir a Jerusalén, voy a morir en Jerusalén, tengo que ir a Jerusalén y debo dar mi vida en Jerusalén. Él lo anunció. Y llegando a la entrada triunfal, la gente recibe al Señor Jesucristo con este cántico, señal de que Él era el Cordero Pascual, el que se iba a sacrificar por nosotros. Y la gente lo cantó, aunque tal vez no entendían lo que ellos decían, pero estaban haciendo bien porque estaban recibiendo al Cordero Pascual. Hermanos, Semana Santa es recordar eso. Jesús vino como un rey que quiere conquistar en paz. Jesús vino como el sacrificio perfecto por nosotros. Y la gente clamaba y decía: Hosana, sálvanos por favor, sálvanos por favor. Y eso es lo que Dios está esperando actualmente de nuestra sociedad, que la gente busque al Señor Jesucristo. Pero no es alguien simple, es nuestro Rey que viene a conquistarnos. Ahora bien, hermanos, eso significa la Semana Santa. Es el cumplimiento perfecto de su profecía.
pero Él viene como rey. ¿Ya es tu rey? ¿Ya lo has recibido como tu rey? En segundo lugar, Él viene para morir. Es el único que puede sacrificarse por nosotros. No podemos confiar en nuestras obras, no podemos confiar en nosotros mismos para liberarnos de la condenación del pecado. Solo Jesucristo. Él es la ofrenda perfecta. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Si no tienes a Cristo, no tienes la solución. Si Cristo no está en tu vida, los problemas son graves en tu vida, porque solo Cristo es el Cordero Pascual. Y solo a Él tú debieras decirle: oh sana, sálvame, Señor. Que Dios te ayude a meditar en esto. Si ya eres creyente, Él es tu Rey. Actúa como tal con Él. Él ha conquistado tu vida en paz. Si no eres creyente, pues en esta Semana Santa recuerda, Jesús vino para dar su vida por ti y está esperando que tú clames a Él.